Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Lo que vamos a hacer en los siguientes 30 minutos, me dijeron que eran 30 minutos, es revisar un par de temas que son extremadamente importantes en la unidad de terapia intensiva, como son la neumonía asociada a ventilación mecánica y las neumonías asociadas al uso de catéter intravenoso. ¿Esto supuestamente avanza la máquina o qué? ¿Sí? ¿Cómo que no, verdad? Bueno. Se me pasó. A ver, hay una antes. Bueno, yo creo que no funciona. La siguiente, por favor. A los que están interesados en el tema, y me imagino que la mayoría de ustedes lo están, porque este tema es importantísimo, les recomiendo esta referencia publicada en el New England Journal of Medicine hace aproximadamente 3 años. Es muy breve, 4 páginas, y básicamente lo que explica es que las infecciones del torrente sanguíneo y de la neumonía asociada a las neumonías hospitalarias están asociadas con un gasto médico extremadamente grande y está asociada también a una mortalidad muy alta. Si ustedes se fijan, las infecciones de vías urinarias son mucho más comunes que la neumonía, por ejemplo, pero la mortalidad de la neumonía es extremadamente elevada. La siguiente, por favor. Este dato de ustedes de México, publicado en un estudio muy reciente en el American Journal of Infection Control, incidencia de infecciones nosocomiales en 5 hospitales de México. No identifican qué hospitales son, pero lo único que le quiero mencionar es que la tasa por 100 días de uso de tubo endotraqueal es extremadamente elevadas, 21.8, es decir, estas serían el equivalente a 218 infecciones por cada 1000 días de uso de ventilación mecánica. Para que se den una idea, nosotros en nuestra institución tenemos una tasa de 3.5 por 1000 días de ventilación mecánica. Es decir, esto es casi 70 veces mucho más elevada. Y el mismo problema ocurre con las infecciones del torrente sanguíneo. Son 23.1 por cada 100 días de uso del catéter endotraqueal. La siguiente, por favor. Ahora, se calcula... ya funciona. Ya funciona. Se calcula que aproximadamente en los Estados Unidos 300,000 casos de neumonías ocurren en la unidad. En la unidad de terapia intensiva, el 90% de estos episodios son neumonías asociadas a ventilación mecánica. Como ustedes saben, la mayoría de los casos ocurren en los primeros 10 días y esto es extremadamente importante reconocerlo, ya que la clave está aquí de extubar al paciente lo más pronto posible. Ya si le llega la traqueostomía, ya este paciente se calcula que aproximadamente 3% de ellos desarrollan neumonía por día. Es decir, si llegamos a los 12, 15 días, estamos hablando que hay que hacer 40% de probabilidad de que este paciente desarrolle neumonía nosocomial. Las causas más comunes son las que se saben, Pseudomonas aeruginosa. Desgraciadamente el Acinetobacter baumannii o las especies de Acinetobacter se han incrementado de una manera alarmante y de los gran positivos el Staphylococcus aureus es uno de los más comunes, es decir, Pseudomonas, Staphylococcus y después Acinetobacter baumannii. Estos son datos resumidos en una revisión publicada por un par de autores franceses en el American Journal of Respiratory Critical Care Medicine en el año 2002. La siguiente, por favor. Estos son datos de América Latina y son básicamente para poner las cuestiones en perspectivas. Cada letra es un país, no se identifica qué país en especial se está mencionando, pero fíjense ustedes que la mayoría de esta gente reporta también tasas de 50, entre 20 y 50 casos por cada 1000 días de ventilación mecánica. Y el problema de las bacterias, sobre todo las bacterias que son resistentes a muchos antibióticos, es elevado. En este caso, Pseudomonas es común, Enterobacteriáceas, el Acinetobacter baumannii, el 20% está asociada en
en el mundo, perdón, el 20% de los casos son causados por esta bacteria. Déjeme hacer una pausa en Acinetobacter baumannii, porque es una cosa importantísima. La presencia de Acinetobacter baumannii significa únicamente que se están abusando antibióticos en la unidad de terapia intensiva. Nosotros tuvimos un brote cuando estaba en Cleveland hace ya varios años, que lo publicamos en Chest, y los dos factores relacionados a la emergencia de esta bacteria fueron el uso de la cefalosporina de tercera generación y el uso de la vancomicina. Ahora, vancomicina como que no tiene relación con gram negativos, pero simplemente es un marcador de que los antibióticos están siendo usados de manera prolongada y tal vez en pacientes que no lo necesitan. Entonces, una de las cosas importantes con el Acinetobacter es disminuir el uso de antibióticos, es decir, usarlos de una manera juiciosa. Y la otra cosa que es importante es la presencia de suficientes enfermeras por cada paciente. Ese es el segundo factor que se ha mencionado como una causa importante en la emergencia de esta bacteria. Si la relación enfermera-paciente es más de una enfermera por 2 pacientes, hay mayor probabilidad que esto suceda. Y la tercera causa o la tercera hallazgo relacionado con la presencia de Acinetobacter es la ausencia de una higiene de manos adecuada. Y eso es una cosa que pues sería fácil, o sea, sería razonable hacerlo en países como los de México, los de Centroamérica, ya que es algo que no cuesta dinero y que está asociado a una mejoría significativa en la disminución de estas bacterias. Esta parte ya la mayoría de la gente en este simposio lo conoce. Sabemos que la presencia de tubos de cualquier tipo está asociada a la emergencia de esta infección. Sabemos también que la alteración o la disrupción de las barreras fisiológicas, la ausencia de tos, hacer un bypass de las cuerdas vocales, la aspiración son las causas principales de la presencia de estas infecciones. La siguiente, por favor. O sea, lo que hablamos primero es que esto es una cosa muy común, cuesta aproximadamente en los Estados Unidos cerca de $40,000 extras por tratar a un paciente con una neumonía asociada a ventilación mecánica. Aquí en México también es carísima, lo que pasa es que nosotros no vemos quién paga, por lo menos en las instituciones. Pero tengan en cuenta que la mayoría de veces el paciente tiene que estar por lo menos una semana más en terapia intensiva por cada infección. Y cada día en terapia intensiva, por lo menos en los Estados Unidos, cuestan cerca de $3,000. Entonces, solo en estancia en la unidad de terapia intensiva estamos hablando de $20,000 y más. O sea, que tiene sentido tratar de disminuir la incidencia de este tipo de enfermedad. El otro problema enorme en neumonía asociada a ventilación mecánica es cómo hacemos el diagnóstico. Y vamos a ver brevemente que la parte clínica es importante, aunque la parte clínica es sensitiva, pero no es específica. Es decir, la mayoría de gente que tiene fiebre puede que tenga una infección, pero no necesariamente tiene la infección. Entonces, se han hecho esfuerzos marcados en tratar de hacer el diagnóstico microbiológico de esta enfermedad. Sin embargo, en este estudio publicado por Jordi Rello, no sé si él creo que es la siguiente persona que va a hablar, él describe que aproximadamente 30% de los pacientes en esta encuesta, los doctores no obtienen ningún estudio microbiológico. Nosotros sugerimos de que en nuestras unidades hagamos estudios cuantitativos del espécimen bronquial o traqueobronquial que se obtiene. Y hay varias formas como obtenerlo. Se puede hacer con broncoscopía, haciendo un lavado bronquialveolar, se puede hacer con mini lavado bronquialveolar o como lo hicimos en Monterrey, usando una sonda nasotraqueal con 150 cc de solución salina y haciendo un lavado bronquialveolar como con el broncoscopio, pero usando una sonda nasogástrica. Y la correlación entre el lavado bronquialveolar y el lavado por sonda nasogástrica fue de, ¿cuánto fue? De 0.98, fue una correlación extremadamente alta. La siguiente, por favor. Entonces, hablamos de esto. El aspirado traqueal es importante, sobre todo si es negativo, es decir, tiene un valor predictivo negativo del 94%. Déjeme explicarle qué significa esto. Significa que si el aspirado traqueal no tiene gram negativos,
hay 94% de probabilidades de que este paciente no tiene una neumonía asociada a gram negativos. Y es importantísimo por lo que le explicaba anteriormente, el manejo adecuado de los antibióticos, usted puede en ese momento ya no cubrir para gram negativos, ya que la probabilidad es extremadamente alta de que este paciente no tenga una neumonía causada por gram negativos. ¿Se entiende esa parte? El valor predictivo es extremadamente alto. El valor positivo es cerca del 60%, 50-60%, pero el valor negativo es bien alto. Ahora, si se usa solo el cuadro clínico, es un problema, ya que, como le mencionaba, es sensitivo, pero no es específico. La siguiente, por favor. Entonces, se ha impulsado a hacer el lavado bronquialveolar, ya platicamos de eso. Una de las grandes ventajas de hacer un diagnóstico invasivo es que podemos prescribir el antibiótico adecuado. Sobre todo en este estudio de Fagón, publicado en el Annals de Medicina Interna ya hace 7 años, la proporción de pacientes los que recibieron un lavado bronquialveolar, la proporción de estos pacientes que recibieron el antibiótico inadecuado fue muy baja, casi cero, comparado con los pacientes que fueron tratados solamente o manejados solamente con el aspirado traqueal. La siguiente, por favor. Entonces, hasta el momento hemos dicho en relación al diagnóstico 2 o 3 cosas. El cuadro clínico es sensitivo pero no específico. El aspirado traqueal, solamente aspirar el tubo endotraqueal, el valor de eso es el valor predictivo negativo. Si no hay una bacteria específica, significa que este paciente no tiene esa infección. Pero para hacer un diagnóstico adecuado lo que se necesita probablemente es un estudio cuantitativo y eso se obtiene mejor con un lavado bronquialveolar que puede ser con un broncoscopio o como en el Universitario de Nuevo León con una sonda nasotraqueal. Ahora, en los últimos meses se publicó un estudio en el New England Journal of Medicine hecho por el grupo canadiense de terapia intensiva, 740 pacientes, y estos pacientes compararon aspirado traqueal contra lavado bronquialveolar. Y la pregunta era si hay una ventaja, como los franceses habían demostrado, de usar mejor los antibióticos en estos pacientes o si hay una mejoría en la sobrevida del paciente. La pregunta era sencilla. Si yo le hago un estudio invasivo a este paciente, metiéndole un broncoscopio y haciéndole un lavado, ¿hay alguna ventaja para este paciente? La siguiente, por favor. En este estudio, la mortalidad a los 28 días, desgraciadamente, fue similar entre los dos grupos. Es decir, no se demostró que hubo una mejoría en la mortalidad, por lo menos, entre los pacientes que recibieron o que tuvieron un aspirado contra un lavado bronquialveolar. Esto a primera instancia contradice lo que le he venido diciendo en los últimos 5 minutos. Sin embargo, el estudio, la siguiente por favor, el estudio canadiense tiene unas limitaciones muy importantes. La población fue muy restringida, 40% de los pacientes que se hicieron el screen fueron excluidos porque estaban colonizados ya con Pseudomonas y con otras bacterias. Entonces, la generalizabilidad de este estudio es bastante limitada y yo creo que basado en este estudio, en mi opinión personal, todavía no me cambia la idea de que yo preferiría en los pacientes con neumonía asociada a ventilación mecánica hacerle un estudio que me dé resultados cuantitativos, es decir, qué cantidad de bacterias y no solamente cualitativo. La siguiente, por favor. En términos de el manejo farmacológico, no vamos a tocar ninguna de estas, pero es importante mencionar que la sedación hay que usarla de una manera juiciosa, sobre todo si queremos extubar al paciente de manera temprana. Se sugiere que ya sea se use un protocolo para el manejo de sedación o tratar de dejar que el paciente se despierte todos los días y si el paciente sigue agitado, comenzar la nueva dosis de sedación a la mitad de la dosis que estaba recibiendo el día anterior. O sea, lo que se está haciendo ahí es un esfuerzo consciente de tratar de disminuir la cantidad de sedativos diarios que se le está dando al paciente. El manejo de las úlceras, profilácticas de las úlceras, es una cosa un poco complicada ya que la administración de ciertos medicamentos se asocia con un incremento de la incidencia de neumonías nosocomiales. Transfusiones, es importante mencionarlo ya que también
el exceso en la transfusión de los pacientes se ha asociado con un incremento de infecciones también, y la razón puede ser probablemente inmunológica, ya que la transfusión de alguna manera, ¿cómo se diría? Turn down, es decir, disminuye la respuesta del sistema inmunológico y facilita la presencia de infecciones. Ya hablamos extensamente de antibióticos, el manejo con insulina, este es un campo que está todavía muy fluido, todavía hay mucha literatura que se está trabajando últimamente, pero yo creo que tiene sentido tratar de mantener la glucosa lo más cerca al nivel normal. Déjeme ahora hablar un poquito de profilaxis, porque yo creo que esta es la parte más importante de neumonías nosocomiales. ¿Cómo le hacemos para prevenir este problema? Y de nuevo, la segunda recomendación es este artículo publicado en el Annals de Medicina Interna ya hace 2 o 3 años, que es una revisión basada en la evidencia de las prácticas clínicas que se usan para la prevención de esta neumonía. Ciertas cosas que le voy a mencionar, por ejemplo, es que se recomienda el cambio de los circuitos en los pacientes solamente si la tubería o si los tubos están demasiado sucios, pero no que se haga de una manera por un schedule. Es decir, ciertas unidades lo cambian cada 2 o 3 días. Se recomienda cambiarlo solamente si está muy sucio. La siguiente, si se cambia solo cuando está sucio, bastante sucio, se disminuye la incidencia de este problema. Se recomienda el uso de aspiración, el uso de sistemas de succión, que sea cerrado. Se recomienda en esta revisión el uso del tubo que se puede aspirar o puede aspirar secreciones subglóticas. Se usa eso acá en México. ¿Quién ha usado ese tipo de tubo? Que levante la mano. No, ni yo tampoco. Es un tubo relativamente barato. En los Estados Unidos el tubo endotraqueal normal cuesta aproximadamente unos $50. El tubo que tiene la succión subglótica cuesta aproximadamente $18. O sea que es bastante caro comparado con el otro, pero es una cosa relativamente barata. El día de Zosyn, que sería piperacilina, tazobactam, cuesta $200, es decir, esta no es una cosa excesiva. Pero desgraciadamente este tubo no se usa, probablemente porque hay muchos problemas con establecer la succión en el área subglótica. La siguiente, por favor. Se le trabó también. La siguiente. Entonces, este tubo lo que trata de hacer es succionar esta acumulación de secreciones que se establece por encima del balón endotraqueal y por abajo de las cuerdas vocales. La siguiente, por favor. Se ha asociado con una disminución en la cantidad de neumonías nosocomiales. En este estudio que se publicó en Chest hace ya 5 años, en el eje vertical está la probabilidad de no tener infecciones, neumonía nosocomial. En amarillo, si usted se ve, los pacientes que tuvieron este tubo tuvieron mucho menos infecciones comparado con el grupo control, pero no se usa por los problemas técnicos que ya le mencionamos. La siguiente, por favor. Voy a ocupar este podium para presentarle un estudio que está en revisión en uno de los journals más famosos en los Estados Unidos y en el mundo. Es el estudio norteamericano en el cual se usó un tubo endotraqueal que está cubierto con sales de plata. Y la idea está en que esta sal de plata disminuye la presencia de bacterias en el biofilm que se encuentra en el tubo endotraqueal. La siguiente, por favor. Fue un estudio prospectivo de este tubo que ya les mencioné. El objetivo primario era reducir la incidencia o la tasa de neumonías asociadas a ventilación mecánica que fueron documentadas desde el punto de vista microbiológico, y se estableció que el punto de corte era 10 a la 4 unidades por cada mililitro. La siguiente, por favor. Gente eran mayores de 18 años que se esperaban estuviera intubado más de 24 horas, 54 hospitales en los Estados Unidos y en Canadá. El diagnóstico se hizo haciendo un lavado bronquialveolar, generalmente hecho por lo que se llama el mini lavado bronquialveolar. La siguiente, por favor, más la presencia de signos clínicos.
Está bien esa. Fueron aproximadamente 750 pacientes en cada brazo, casi el 55-60% eran varones, lo cual es bastante común en estos estudios. La mayoría de gente que está entubada tienden a ser varones más que mujeres. La edad promedio fueron los 60 años, con un Apache 2 elevado de 21 o en ese rango. La siguiente, por favor. Son los resultados del estudio. La presencia de neumonía asociada a ventilación mecánica fue reducida aproximadamente por un 33% en el grupo que usó el tubo que se estaba estudiando comparado con el grupo control. Por favor, noten que la incidencia en el grupo control fue bastante baja, 7.5%. Esperábamos que fuera una incidencia de 15%, pero llegó a 7.5. Aún así hubo una disminución bastante significativa, de 7.5 al 4.8, es una disminución del 36%, y en los pacientes que solo fueron entubados 10 días, esta reducción relativa fue del 48%, que también fue estadísticamente significativa. La siguiente, por favor. La mayoría de los pacientes fueron entubados más del 80% en los primeros 10 días. La siguiente, por favor. Y en esta curva de Kaplan-Meier, en el eje horizontal tenemos los pacientes sin neumonía. En el eje horizontal supuestamente tenía que estar tiempo. Y si ustedes ven, la proporción de los pacientes que usaron el tubo endotraqueal fue mucho mayor que la proporción del grupo control, y esta diferencia fue estadísticamente significativa. Las bacterias fueron las que han de esperarse, Staphylococcus aureus, sobre todo el resistente a la meticilina, y el resto fueron los culpables usuales, ¿no? Pseudomonas, pero si ustedes se fijan, Acinetobacter fue un grupo mucho más pequeño. La siguiente, por favor. Y esta es la clave del tubo, pienso yo. En esta gráfica tenemos un ejemplo del biofilm que se forma en el tubo endotraqueal. La mayoría de ustedes, cuando actúan al paciente, vean por dentro y uno se maravilla cómo el paciente puede respirar por ese tubo que ya está cubierto, casi la mitad del lumen está cubierto por secreciones. Estas secreciones tienen bacterias. En esta técnica que se llama scanning láser confocal, las manchas verdes y amarillas son bacterias vivas en un tubo endotraqueal normal, y si ustedes se fijan, las manchas verdes y las manchas amarillas son bastante prominentes. En el tubo que se estudió, es decir, el que es cubierto por las sales de plata, la mayoría de las bacterias en rojo ahora están muertas. Bacterias muertas son en rojos. La mayoría de las bacterias que estaban ahí están muertas, y es porque la plata tiene un efecto antimicrobiano. La siguiente, por favor. Se hizo un estudio post-hoc. La siguiente, por favor. Y en este estudio los pacientes, en este análisis post-hoc, debo de decir, los pacientes que tuvieron neumonía asociada a ventilación mecánica, la mortalidad fue similar. Sin embargo, el uso de ventilación mecánica fue aproximadamente 6 días más en el grupo que desarrolló neumonía contra el grupo que no desarrolló neumonía. La estancia en la unidad de terapia intensiva fue 11 días más, y la estancia en el hospital fue aproximadamente 12 días más en los pacientes que sufrieron una neumonía comparado con los que no sufrieron neumonía. Lo que sugiere de que con el uso de este tubo se pueda obtener también estos beneficios que le estoy describiendo. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Ahora, habíamos hablado, el impacto económico aproximadamente se calcula que son $40,000, lo cual, la siguiente, en los Estados Unidos es un problema muy importante. 2 palabras más para terminar lo que es neumonía. La posición del paciente es clave. ¿Cuántos de ustedes checan que el paciente esté con la cabeza elevada por lo menos 30 o 45 grados en su unidad? Que levanten la mano. De manera rutinaria, ¿quién se los checa por ustedes? Porque yo no les creo. La mayoría de nosotros creemos que somos mejores de lo que en realidad somos. ¿Cuántos de ustedes se lavan las manos antes y después de examinar a un paciente?
Por lo menos son más honestos. La mayoría de las audiencias, todo el mundo sube la mano. Aproximadamente, solamente 25% de los doctores se lavan las manos antes y después. Aproximadamente 40%, 50% de las enfermeras se lavan las manos antes y después. La posición es muy importante en este estudio hecho por el grupo de Barcelona. Lo que descubrió o lo que reportaron fue que los pacientes en posición supina, es decir, plana, tuvieron una incidencia de neumonías nosocomiales mucho más alta que los pacientes que tuvieron una elevación de la cabeza supuestamente 45 grados. Hay un estudio más reciente de Alemania que dice que la mayoría de las veces que uno tiene la cabeza elevada no son 45 grados, son 30, 20 grados, 10 grados. Pero también la gente sugiere que incluso elevándola por 20 grados es mejor que esté en plano. Si ustedes recuerdan, lo que se reporta de neumonías nosocomiales con el tubo endotraqueal fue de 7.5. Esperábamos 15%, porque eso era lo que decía la literatura. Probablemente la razón por la cual esa incidencia fue mucho más baja fue porque la mayoría de gente está usando elevación de la cabeza de 30 a 45 grados. Si hay algo que tienen que sacar de esta conferencia es de que el paciente tiene que estar con la cabeza elevada, a menos que haya una contraindicación, por ejemplo, hipotensión o paciente en shock, que no se mejore con los medicamentos adecuados. La otra maniobra que se ha relacionado con una disminución de la incidencia de neumonía nosocomial es el manejo de la cavidad oral. Limpiarle al paciente, limpiarle la boca, cepillarle los dientes y sobre todo el uso de clorexidina como un enjuague de la cavidad oral. En varios estudios se ha mencionado de que, la siguiente por favor, de que disminuye la incidencia de neumonías nosocomiales, más sin embargo no mejora la mortalidad. La siguiente por favor. Y en términos de terapia, la siguiente por favor. Aquí no voy a pasarme mucho tiempo porque la mayoría de ustedes saben cómo manejar antibióticos. Lo único que le quiero mencionar es que tienen que establecer si el paciente está en una probabilidad alta de tener organismos resistentes, sobre todo en los pacientes que tienen más de una semana en terapia intensiva, o si han recibido antibióticos anteriores, o si han sido hospitalizados recientemente. En esos pacientes hay que sospechar que tienen una bacteria que es resistente. Y dependiendo de eso, ustedes tienen que escoger qué antibiótico usar. La siguiente, por favor, la siguiente, por favor. Lo único que les pido es que consideren usar el antibiótico correcto, y la única forma para usar el antibiótico correcto es que tienen que saber cuáles son las bacterias que están causando infecciones en su unidad. ¿Cuántos de ustedes saben cuáles son las 3 bacterias más comunes que están asociadas a ventilación mecánica en su unidad de terapia intensiva? Que levanten la mano. El resto tienen que saberlo. Eso significa que tienen que trabajar con los infectólogos de manera más cercana, o con los microbiólogos de una manera más cercana. Tienen que saber cuáles son las bacterias más comunes, porque solo sabiendo cuáles son las bacterias más comunes pueden usar el antibiótico más adecuado. Cuando estén usando el antibiótico más adecuado, que es la razón más importante para mejorar la sobrevida del paciente con neumonías de ventilación mecánica. Si yo comienzo el antibiótico adecuado, este paciente tiene mucho mayor probabilidad de sobrevivir comparado con si comienzo el antibiótico inadecuado y 2 días después se lo cambio al adecuado. O sea, lo que manda es la primera impresión, lo que manda aquí es el primer antibiótico, y si es el adecuado, la mejoría en la sobrevida es mucho más elevada. Si yo le doy el antibiótico adecuado, lo único que les pido que consideren es usarlo por un tiempo corto. 8 días es tan bueno, de manera general, comparado con 15 días. Este estudio también hecho en Francia comparó 8 contra 15 días,
la probabilidad de sobrevida en el eje vertical, los días después de la broncoscopía para hacer el diagnóstico en el eje horizontal, y si ustedes se fijan, las dos curvas, una verde y una roja, están completamente superimpuestas. Es decir, 8 días de manera general está asociada con una sobrevida similar a 14 días y probablemente está asociada también con una disminución en la resistencia. La única desventaja es que hay ciertas bacterias, por ejemplo Pseudomonas aeruginosa, que hay mayor probabilidad de recidiva si se le dan por 8 días. Sin embargo, la mortalidad no cambia. Es decir, de manera general 8 días es tan bueno como 14 días. La siguiente, por favor. Entonces, para concluir, el diagnóstico clínico de neumonía asociada a ventilación mecánica tiene una sensibilidad baja y una especificidad baja. La confirmación bacteriana, ya lo platicamos extensamente, es recomendada. Y el tratamiento tiene que ser dictado por su flora local. El uso de un tubo nuevo, probablemente en el siguiente año van a oír mucho más de ello, y la duración de 8 días de antibióticos probablemente sea tan buena como 15 días. Yo creo que voy a parar ahí porque ya comencé tarde, o sea, me pasé 11 minutos, pero por favor, ya la gente está viendo los tubos. Me voy a parar ahí, supuestamente iba a hablar acerca de infecciones asociadas a catéteres intravasculares, pero yo creo que por respeto al doctor, no sé si está aquí el doctor Relo, sí, aquí está, me voy a parar ahí y vamos a irlo a él ahora. Muchísimas gracias. Yo no sé si tiene alguna pregunta.